Amigos, estamos comenzando el otro lado del balón en esta entrega que partimos en dos, la novena década del fútbol organizado en nuestro país. Ya nos estábamos yendo pues a tiempos insospechados, ya estábamos tocándole las 2 horas, entonces apenas íbamos terminando 1984-85 cuando dejamos el capítulo anterior para abrir una segunda parte que comienza con el polémico torneo Pro de 85 y el otro polémico hermanito gemelo México 1986. Carlitos Calderón, continuaremos con este recuento que ha sido un cúmulo de información impresionante y que nuevamente agradecemos tu presencia y todo el esfuerzo que has hecho para compartirnos esta información. Bienvenido, ¿cómo estás? Enrique y amigos, buenos días. Pues aquí estamos ya listos para seguir con este recuento. Y pues hay que tener en cuenta que esto del Pro de 85, el antecedente es porque se está dando bien el Mundial México 86, que se va a jugar en casa, y desde hace año y medio que Bora Milutinovic se hizo cargo de la selección. Entonces, él una de las cosas que pidió es tener el mayor tiempo posible pues, a los seleccionados nacionales, y esto hacía que cada vez tuvieran menos tiempo con sus equipos. Entonces se buscó una solución y se pensó en dividir este México, este torneo del 85-86 en dos. Primero inclusive se habló de no jugarlo, de jugarse, pero que no tuviera ninguna validez. Los equipos obviamente pues no querían porque a un torneo sin validez pues, lo más probable es que no haya entradas, que no haya patrocinadores. Y finalmente, Pronósticos Deportivos se animó a patrocinar el primero de estos dos torneos, que es el torneo más corto que hemos tenido en la historia del fútbol mexicano y que podríamos considerarlo como uno de los primeros torneos cortos, ¿no? Si ponemos Sí. los de México 70, serían otros. Este sería ya en la década de los 90, el primer torneo, perdón, de la década de los 80, el primer torneo corto, que sería ya como el antecedente a lo que va a ocurrir a partir del 96. Y aquí en el Pro de 85, llamado justamente así por Pronósticos Deportivos, pues lo que se hizo fue dividir el torneo en 4 grupos de 5 equipos cada uno. Se jugó a enfrentar a los rivales de cada grupo, o sea que no se enfrentaron todos contra todos, y luego los dos primeros de cada sector calificaron a la liguilla, y ya en la liguilla pues fue una final muy buena porque llegan a ella el Tampico Madero dirigido por Carlos Reynoso, que había sido el entrenador del América, aquel que había llegado al equipo y lo había llevado al récord de puntos y que al año siguiente a ganarle a las Chivas. Entonces, pues Carlos Reynoso ya aquí está dirigiendo al Tampico Madero y se Sí. da una final de alarido porque Carlos Reynoso compuso un equipo de verdad impresionante con jugadores veteranos que luego no encajaban en otros planteles, con noveles que salieron del mismo Tampico, inclusive de la zona y de otros equipos y que no eran requeridos, pero de verdad es un gran conjunto. Se enfrenta a estas Águilas del América y en el primer partido el Tampico gana 4-1. Ya se pensaba que el América de regreso no podría hacer nada ya en el Azteca o que haría muy poco, pero bueno, estamos hablando de este América de la década de los 80, que si lo que más tenía eran esos que a veces faltan, aquí no, aquí se Sí. tenían y por mucho, tenía grandes jugadores mexicanos, entre ellos Vacas, Brailovsky, ¿no? Como entre los extranjeros, pero tenían un conjunto impresionante de jugadores mexicanos que de verdad daban mucho y jóvenes que además también estaban surgiendo en el equipo. Y pues bueno, se da este partido de regreso en el que se logra ganar 4-0 en tiempos extra, un partidazo. Quienes puedan verlo en las redes sociales, de verdad es un encuentro magnífico en el que el América sale a comerse el partido, y eso que en el primer tiempo le costó mucho trabajo, y el Tampico Madero salió algo que no deben de hacer los equipos cuando llevan una ventaja, salir a resguardar. Ese 4-1 lo que buscó Reynoso, y era raro porque Reynoso no jugaba normalmente así, Por eso fue se le salir a criticó, ¿no? defender. Sí, fue Por eso salir a defender su ventaja,
y pues eso le costó que se fuera acercando a la América, hasta que finalmente le empata, y luego en tiempo extra viene ese otro gol que le da finalmente el título. Fíjate, esa incongruencia de Carlos Reynoso es lo que le ha coronado a este torneo cierto halo de irregular, cierto halo de complicidad del propio Reynoso, si tú lo quieres llamar de esa forma, las suspicacias obviamente que siempre va a tener por parte de los odiadores del América, pues fue debido a una incongruencia en la forma de ser de un personaje y en la forma en cómo se desenvuelve o tenía habituado a la gente a desenvolverse. Yo creo que ese es uno de los factores más evidentes de los detractores que utilizan a favor en contra de este torneo Pro de 85, aquellas personas que discuten hoy en día en las redes sociales y que lo han discutido desde entonces. Siempre ha sido un torneo muy polémico y bueno, el hermanito gemelo pues es prácticamente inexistente porque tampoco se habla de la manera en cómo se habla de este Pro de 85, ¿no? Sí, mira, yo siento lo de Reynoso fue un error de él. Yo no creo que ninguna persona en el mundo, aunque le vayas a un equipo y si estás enfrentando lo que quieres es perder, al contrario, lo que quieres es demostrar que se equivocaron al hacerte a un lado, ¿no? Aunque haya sido por enfermedad, por lo que quieras, pero él intentó regresar y no lo dejaron. Uh-huh. Y él tenía que demostrar en este torneo que estaba hecho para muchas cosas más, y tan se equivocó que al siguiente torneo, también corto, vuelve a llegar a la final y vuelve a tener un problema y también lo pierde, ¿no? Aquí el error fue que buscó el contragolpe, algo que no se le daba tanto al Tampico. El Tampico tenía que salir a buscar todo, como lo había hecho en el primer partido y en el torneo, buscar todo por el todo y ganar. Y aquí lo que hizo fue tratar de desesperar a la América y en contragolpes buscar un golecito que le asegurara el éxito. Pero bueno, el América tenía una gran defensa y estaba atacando y atacando, y aunque le costaba trabajo y tardó mucho en anotar, jamás se desesperó y ahí tuvo el resultado. Y cuando anotó uno, ya iba tras el segundo y el tercero. Sí. Pero no buscar el cuarto o el quinto sin haberlo logrado, no, iban buscando el segundo, se buscó el segundo, se fueron por el tercero y se fueron por el que les dio finalmente el título. Entonces América es campeón. El gol individual es de Sergio Lira del Tampico Madero con 10 tantos, Uh-huh. que es impresionante para un torneo tan corto. No hubo obviamente Copa México ni campeón de campeones, no hubo descenso a segunda división, y en el torneo regular, ya por puntos, contando lo que hizo cada uno de los equipos, pues el Puebla hizo 13 puntos Uh-huh. y el América 12. Tercer lugar Atlante, luego O sea, por puntos hubiera ganado Puebla. por puntos hubiera ganado el Puebla, ¿no? Luego de algunas cuestiones que tenemos de datos interesantes, pues a Sergio Lira, que fue el campeón de goleo, Uh-huh. le ayudó impresionantemente el haber anotado 4 goles frente al León en la primera jornada. O sea, de los 10 que hizo, 4 los logró en el primer partido que se jugó, ¿no? Sí. Esta tarde prácticamente se le dio el título de goleo. Luego en este torneo se jugó, pues, obviamente, como habíamos dicho, sin seleccionados y con un terremoto de por medio, Uh-huh. que costó que el ruso Brailovsky se fuera, ¿no? Después del terremoto del 19 de septiembre, pues vino otro al día siguiente, también con bastante intensidad, que terminó por derrumbar varios edificios. Sí. Y el doctor que atendía a la esposa del ruso Brailovsky, que estaba ya prácticamente a punto de tener al bebé, pues le recomendó que si podía saliera del país, y no tanto por el riesgo de los mismos terremotos, que podía haber réplicas, sino porque los hospitales estaban saturados para ese momento. Entonces Brailovsky tomó la determinación de irse con su esposa, le pidió permiso a Panchito Hernández de 3 días, Panchito Hernández le dijo que no, y entonces él con algunos de sus compañeros comentó, sobre todo con Eduardo Vaca lo hizo, y le dijo pues que se iba a ir a Argentina, dejar a su esposa allá y que se regresaba. Una vez en Argentina le habló de nuevo a Panchito Hernández, le dijo que se iba a regresar en 2 o 3 días, y Panchito le dijo que ni se tomara pues ya la molestia de hacerlo, ¿no? Y ante FIBA fue denunciado y tuvo que dejar de jugar. Entonces fue Panchito el que no permitió que regresara Brailovsky
aún con alguna sanción, porque ya ves que el imaginario popular no lo tacha de collón al ruso. Entonces fue Panchito el que tomó la determinación de que ya no regresara Daniel Alberto. Exactamente, sí, Brailovsky dijo que sí regresaba. ¿Te acuerdas que se suspendió el torneo pues, una semana o 2 semanas Ujú. mientras se acomodaba todo? Al América le tocaba jugar contra Atlante y no, o sea, no iba a perderse nada, era perderse 3, 4 días concentrado, 2 o 3 días de entrenamiento, pero Panchito dijo que no, que ya no se molestara en regresar y fue turnado ante FIFA, no pudo jugar, tuvo que irse a Israel, que en ese momento la selección de Israel podía jugar para un mundial, pero la liga no era considerada como Profesional. un torneo profesional y estuvo jugando por allá. Mira, qué grave error, digo, según mi apreciación, tuvo Panchito Hernández con esta situación de falta de negociación y falta pues de visión por lo que Brailovsky estaba dándole a las Águilas del América. Hubiera sido otra historia, tal vez la del ruso, primeramente, y bueno, hubiera apuntalado una América que si de por sí pues arrasaba con los rivales, con el ruso hubiera sido un trabuco, ¿no? Si mira, los aficionados, en el poco tiempo que estuvo el ruso, lo consideramos uno de los mejores extranjeros que han venido a nuestro país, pero de verdad uno de los mejores por el fútbol que tenía, por la visión de campo, por esa inteligencia, por cómo daba los pases, cómo se iba, la velocidad, los goles que anotaba. Imagínate si se hubiera estado un poco más de tiempo, pues a lo mejor estaríamos hablando de uno de los máximos ídolos, ¿no? No Probablemente nada sí. más entre los primeros 10 o 15, sino entre los primeros 3, tal vez. Es correcto, mi Charlie. Pues ahora sí tenemos más datos, porque este torneo y los datos son amarillos. Entonces, como el historiador también es amarillo, pues tiene muchos datos Tengo de amarillos. todo, tengo de todo. El América logró el campeonato sin contar con sus seleccionados Armando Manso, Alex Domínguez, Carlos Hermosillo, Mario Trejo y Carlos de los Cobos, además del mismo Brailovsky que se fue. Y en su ausencia causaron sensación Fanny Munguía, un novato que tuvo un par de torneos muy buenos y luego se perdió. Ujú. Y Ricardo Peláez, que Ricardo Peláez llegó prácticamente de la nada, llega de esta liga española Ujú. y de entrada, pues van a ver si sirve o no sirve y a los 8 o 9 días está debutando y ya no soltó el lugar, ¿eh? O sea, prácticamente Ricardo Pérez jugó y el torneo siguiente, al siguiente va a llegar también, que hablaremos del Saguiño, y son dos jóvenes que vienen a pelear con todo. Imagínate, tenemos jovencitos, ya cuando regresa Carlos Hermosillo, Peláez y Saguiño. Sí, nada más que era Carlos o era Peláez, no, no había de otra. Y creo yo que era mucho más completo Carlos Hermosillo que Ricardo Peláez. Sí, en su momento, pero bueno, Ricardo después mostró cosas muy interesantes ya Por cuando... supuesto, pero si lo pones hombre por hombre, sí había una supremacía de Hermosillo, tanto que estaba en la selección que iba a disputar la Copa del Mundo como uno de los novatos, ¿no? Sí, uno de los jóvenes. Bueno, también esta temporada Pumas no logró un solo punto como visitante. Fue el único de Ay, los 20 equipos que se fue sin siquiera un empate, ¿no? sí, ahí le cayó muy mal el regreso de esa final perdida a Pumas. Hubo una desestabilización importante y hasta después de la Copa del Mundo empieza otra vez por los mismos fueros, por su cantera, por su espíritu, a tomar papeles protagónicos en el torneo. Sí, porque además hay que también tener en cuenta que no tenía sus Sus seleccionados, ¿no? seleccionados, por supuesto. Sí, bueno, 0 triunfos cosechó el Potosino, 4 empates fue todo lo que logró. Pumas debutó a 6 elementos, por eso que decíamos Ujú, de ujú, que tuvo que dejar ya tantos, pero fíjate nada más qué elementos debutó. Adolfo Ríos, ujú. José Luis Salgado, Francisco Uribe, Pepe Marroquín, Marcos Mizrahi y a Ramoncito Raya, un Y a buen amigo. Ramón Raya. ¿Paco Uribe es el mismo Paco Uribe que estamos pensando, mi Charlie, o es otro, es un homónimo? Paco Uribe que después tuvo una lesión ya jugando con América hacia el 94, Ujú. que le rompieron toda la cara. Pero entonces lo debuta Pumas, mira. Lo debuta Pumas, sí, justo en este año. Y bueno, Ramón, que también desgraciadamente sus lesiones no lo dejaron brillar más, pero sí, el cuerpo siempre le dijo que no a Ramón.
tenía grandes cualidades, y bueno, se convertiría años después, después de muchísimos conflictos en el fútbol, porque no tuvo lo que él esperaba, pues se convirtió indirectamente en el padre del fútbol de playa en México, ¿no? Ramón Raya. Sí, demostró que podía ser un extraordinario técnico y lo es. Y bueno, hay que también decir que Ramón Raya, como infantil, no comenzó en Pumas, él estaba en la Escuela En de el la América, América. Sí, sí. alguien más o menos de mi generación. Él estaba en la Escuela de la América, más o menos por los mismos años que yo estuve, después se va a Pumas, debuta, le va, pues yo diría que bastante bien, inclusive está por ahí en una selección juvenil, pero como dices, o entre las lesiones o no sé qué pasó, pero pintaba para mucho más. Sí, y también tuvo participación en el asunto de los cachirules, o formó parte de ese grupo en donde FIFA detectó que había irregularidades en las edades de algunos jugadores de la selección mexicana, ¿no? Él sabe mucho del tema. En algún momento ya nos ha planteado, Carlitos, que platiquemos con él para que nos cuente su punto de vista, su ángulo acerca de este asunto de los cachirules, que tiene más que un descubrimiento periodístico, es un asunto político. Fue una jugarreta política en contra de los directivos mismos de la federación. Entre los mismos directivos mexicanos fue una trampa que le costó muchísimo a todo el fútbol mexicano. Sí, pero bueno, si hay trampa en una cosa, pues es lógico que en algún momento que se destape va a afectar de Por una u otra supuesto, forma. pero no fue lo que yo quiero dejar muy en claro es que no fue una gran investigación periodística. No, no, Fue inclusive Ramón Raya fue el que le dio una filtración. sí, Ramón Raya fue el que le dio el anuario a este Toño Moreno, ¿no? Y como un comentario, decirlo, ya viste que, pues de los compañeros que tenemos estos, la fecha aquí y trae una y es otra, ya de ahí pues fue partiendo todo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Bueno, Seguimos con los datos. otros debuts importantes, Omar Arellano con Chivas, Ujú. el famoso Picas Becerril con Con el el Toluca. Toluca. Una cosa que también pasó es que el árbitro Jesús Mercado fue atropellado por un vehículo cuando entrenaba bicicleta en Guadalajara, y la mujer que lo embistió era una diputada del PRI, quien en lugar de auxiliarlo mandó a sus guaruras para amenazarlo, que si decía algo lo iba a mandar a encerrar. Afortunadamente Mercado no se dejó, dio a conocer lo que le había sucedido en la Federación Mexicana de Fútbol lo apoyó y lograron que la diputaducha esta pagara por lo menos con sus gastos médicos. Y esperemos que no haya seguido en el mundo de la política cobrando de nuestros impuestos. Sí, como sucede. Y bueno, el dato también, Tampico Madero clasificó por primera vez una liguilla y en esta primera vez alcanzó la final. Es correcto. Y ahora sí nos vamos con el hermanito gemelo del Pro de 85. Sí, aquí el equipo pues que se robó el segundo torneo corto fue en Monterrey, de la mano de un jovencito que inclusive fue tal su valía que alcanzó a colarse al Mundial, cuando Ujú. ya estaban todos los seleccionados dados, tuvieron que bajar a uno y subir a otro, subió Francisco Javier, el famoso abuelito Cruz del Monterrey, y pues aquí en la fase de grupos fue el equipo mandamás, aquí se jugaron 18 partidos, como una Sí, vuelta, un torneo corto. Y pues bueno, la final sería Monterrey contra Tampico Madero. Y ujú. también aquí el Monterrey la gana. Y si se hubiera jugado normal un torneo como los anteriores, donde el campeón es el primer lugar, pues de todas maneras Monterrey hubiera sido el primer lugar con 29 puntos por 24 del Tampico. O sea, la final Sí. fue justa, fueron los dos primeros conjuntos. El campeón de goleo individual fue Sergio Lira del Tampico y Francisco Javier, el abuelito Cruz del Monterrey, ambos con 14 goles. Exacto. Y si hubiera sido largo, Puebla se hubiera llevado el torneo, el año futbolístico, ¿no? Sí, así es, se hubiera Ujú. llevado Puebla. Oye, ¿fue Mario Díaz el que bajó Bora en lugar del abuelo? No recuerdo quién fue, ahorita a ver si tengo el dato, pero Porque Mario Díaz siempre reclama que él le cumplió a Bora durante toda
la parte previa a la Copa del Mundo del 86, que en los partidos de preparación siempre anotó goles, según sus datos, fue el máximo anotador de goles de los delanteros o de los jugadores ofensivos de la selección de Bora, y que de un día para otro Bora lo cepilló de la Copa del Mundo del 86, y es algo que Mario Díaz pues jamás le perdonó al director técnico. Y otro de los casos que también son sonados de aquella Copa del Mundo fue la de Calaca González, la de José Luis González, el jugador del Atlante, que a raíz de esa no convocatoria a la selección nacional, vino un deterioro en las percepciones que tenía el Calaquita González sobre lo que era la vida privada, y la fiesta y la parranda pues se convirtieron en el día a día de este jugador que se fue a pique a través de una depresión por no haber estado en la Copa del Mundo de nuestro país. Pero bueno, son historias personales que ellos mismos contaron, ¿no? Sí, historias personales que además hay que tener claro que un jugador no se puede caer por esto, ¿no? O sea, claro, obviamente tú buscas y quieres estar en ese lugar, pero tampoco puedes achacarle a este hecho desafortunado el que te vayas en pique en vida, lo que le sucedió al Calaquita, que con cada dinero que cobraba se compraba un carro nuevo, que ni siquiera los aseguraba. Si chocaba uno y lo perdía, decía, bueno, pues tengo dinero para más. Y decían ver que hubiera comprado una casa, hubiera invertido en otras cosas, pero él seguía pensando que su gran fortuna iba a estar ahí en automóviles, ¿no? Y otro es caso correcto. también fue el de Tena, que Tena era el mejor defensa que teníamos, y que por no utilizar los zapatos de una marca y que no quiso, pues finalmente se buscó un pretexto diciendo que no había asistido a un entrenamiento, cuando él le había avisado al médico que iba a llegar tarde. Bueno, le había avisado al cuerpo técnico, Sí. porque iba a visitar al médico de la selección, que lo citó a una hora, justo a esa misma tenían que llegar a un entrenamiento, y o sea, todo el mundo sabía que Tena estaba con el doctor, pero además con el doctor de la selección, Sí. pero de ahí se tomó, y Bora dijo que había llegado tarde, que no se lo permitía a nadie, y quedaba fuera el mejor defensa mexicano del momento, ¿no? Exactamente, Charlie. Otra Y bueno, es de las injusticias, sí. sí, y hay otros datos. Bueno, el América de Miguel Ángel López hiló 8 empates consecutivos en cada una de las primeras 8 fechas del torneo, igualando la cadena del Morelia en la campaña 81-82. Ahí se vio la mano del Zurdo López, el verdadero estilo de juego del Zurdo López. Exacto. Luego, bueno, de Reynoso, pues como ya lo decíamos, el destino le jugó bastante chueco. Después de ser el mejor entrenador de la 82-83, eliminado en semifinales, gana también la final del 83-84. En el 84-85, cuando tiene el equipo en primer lugar, pues se enferma y tiene que salir del equipo, y lo toma el Zurdo López, que es el campeón. En el Pro de 85, con el Tampico Madero llega a la final y le dan la vuelta. Y en el México 86 es el equipo más goleador y espectacular, y vuelve a perder la final ahora con Monterrey. Sí, la tragicomedia de Carlos Reynoso, sí, así es terrible en tan poco tiempo como estuvo en las alturas, y después, pues por situaciones, el error que tú comentas, y bueno, pues también los rivales que aprendieron a jugarle, pues se le fue la gloria de ser uno de los entrenadores más exitosos en esa década, ¿no? Sí. Otro dato es de Ricardo Lavolpe, que teniendo una pésima campaña con Ángeles de Puebla, era el entrenador de este equipo, y pues ya no sabía quién echarle la culpa, y ahí frente a los jugadores y frente a la prensa, destituyó a su preparador físico, Juan Manuel Álvarez, y dijo que era un desleal, que le estaba tendiendo la cama, y total que Juan Manuel salió, y pues tiempo después el mismo Ricardo, porque su campaña era terrible. Sí, no, la Volpe de eso se caracteriza. Tiene eh, actitudes muy complejas en el trato personal. Puede estar en algún momento muy cercano a un jugador, pero después tratarlo con la punta del pie sin motivo alguno. Y bueno,
su situación emocional no se altera porque 10 minutos después de que te pisoteó regresa como si nada y no acepta que él es el que provoca estas situaciones complejas, no solo ahí en Ángeles, sino en todos los equipos por donde ha pasado la Volpe. Hay situaciones así, exabruptos, y luego, como si hubiera una laguna mental, no lo Sí. registra el entrenador, no se da cuenta o no quiere darse cuenta de la forma en cómo procedió, y esto es un lío. A lo mejor sí necesita una ayuda profesional, Ricardo Lavolpe, ¿no? Yo creo que sí, inclusive hay quienes lo siguen considerando como un técnico extraordinario. A mí me ha gustado momentos, ¿no? Por ejemplo, Sí, cuando subió al Atlante de segunda a primera, que él no era el técnico, pero todo el mundo sabía que él era el que estaba detrás. Ese momento, por ejemplo, del Atlas, por ahí del 99, que jugó la final contra el Toluca, era un extraordinario conjunto el de la Volpe. Me gustó ese la Volpe con Toluca también cuando tuvo que dejar al equipo, creo que estaba jugando bien, pero por ahí se me va otro y no hay más, ¿eh? O sea, a mí sinceramente la Volpe se me hace un técnico que ha tenido buenas cosas, que ha sacado buenos elementos, pero no se me hace nada extraordinario porque además en el momento más importante es como dices, explota o cambia o ¿qué de es ser un eso, técnico. Charlie? Sí, Porque yo he tenido la oportunidad de ver trabajar a la Volpe en el campo, ya en materia, y sí es muy distinto a muchos entrenadores. Sí, les enseña, es muy didáctico y por eso saca de quicio a los futbolistas, porque sí es un catedrático en el terreno de juego. El problema es después, el problema es el trato, es el rompimiento absoluto de lo bien que lo hizo trabajando el fútbol cancha, ¿sí? Trasládalo a una concentración, ahí puede reventar la golpe. Termina a lo mejor de hacer los muchachos un buen entrenamiento en el día y en el camino al vestidor, la golpe se transforma, humilla o le falta el respeto a alguien y rompe con todo lo que había construido. Pero vamos, viéndolo trabajar en sus momentos de lucidez en el campo, el tipo sí sabe y sabe enseñar y tiene el argumento preciso para decírselo al jugador. La forma, la pero imposición. también entran luego estas locuras como el de Eso usar la lo, corbata sí, sí, todo el sí, tiempo o sí. llevar a sus jugadores y que vayan a ver a una bruja y le platiquen. La integridad de una persona es un factor importantísimo. Yo no te podría decir de otros entrenadores con mayor coherencia, ¿sí? Un entrenador histórico, tricampeón en Toluca, por ejemplo, cuando lo veías trabajar en campo, cuando lo veías en plan didáctico de lo que se debe hacer como futbolista y lo que no se debe hacer, había ciertas carencias, pero lo que hacía fuera del campo, lo que hacía en el armado del grupo, lo que hacía en la parte motivacional, era, pues, por supuesto que muy sólido y bueno, dejaba en la sapiencia de los jugadores que llegaran los resultados. Pues contrastamos. Dicen los jugadores de Toluca que este entrenador, Enrique Mesa, no le vamos a dar vueltas al asunto. Enrique Mesa y el estilo La Volpe tienen muchas particularidades y muchas similitudes. El problema radica en eso, en el trato. ¿Sí? Enrique Mesa ponía a sus asistentes de campo a trabajar con el equipo. La Volpe lo hacía él, aunque tenía sus asistentes. Pero fuera, el entorno, lo que debe de hacer un entrenador, además de enseñar a jugar fútbol, que en primera división ya no lo deberían de hacer con esa intensidad, pues era eso, el armado de grupo, el proteger el vínculo común que tienen tantos egos que conforman un equipo de fútbol. Y eso la Volpe desgraciadamente no lo tiene. Sí, la Volpe terminaba armando camarillas en lugar de armar un verdadero equipo. Sí, A la larga, inconscientemente amarraba navajas, sí, a la ciertamente, larga sí. esto era una problemática. Pero bueno, vamos a seguir aquí en los datos del México 86. Eduardo Cisneros del Irapuato se negó a jugar ante el Potosino porque se le debía un mes de sueldo. Ujú. Eduardo Cisneros era la estrella del conjunto prácticamente. El vaquero. Y aunque estaba en los vestidores, se negó a salir al terreno de juego y los directivos molestos lo separan del equipo, lo dejan ya fuera y de todas maneras no le pagaron. Y ahí fue ya las últimas de Cisneros, ¿no? Sí, ya de las últimas, pero se fue
sin sin que su le dinero. pagaran, y buscó por todas formas y no le dieron un centavo. Bueno, el 10 de noviembre del 85 debuta el que llegaría a ser el máximo goleador en la historia del equipo América, Luis Roberto Alves Sague, y lo hace frente a León. León es el rival al que enfrenta Luis Roberto, que muchos dicen que tenía dos piernas izquierdas, pero con estas dos piernas izquierdas logró más goles que ningún otro en la historia del América. Ya te iba yo a cotorrear, pero no, no voy a abusar de lo impresionante, mi Charlie, porque si no me escucharé yo muy vulgar. Seguimos con los datos, ya los chistoretes van después. Irapuato no sumó puntos en las primeras 5 fechas, pero luego no perdió en los 13 partidos siguientes. Ricardo Lavolpe se agarró a golpes con uno de los jugadores, con Mira, Alejandro Frías, ahí está. y cuando este se negó a seguir las indicaciones del entrenador, y poco después y tras sus malos resultados, pues Ricardo Lavolpe fue cesado, ¿no? Sí, ahí hay un problema de fondo, por Sí. donde le quieras ver. Se dio un gol de portería a portería. Jesús Ujú. Contreras del Monterrey lo consigue ante Los Ángeles de Puebla, en donde el portero era Alberto Aguilar. Y el anterior fue el que le metieron a Víctor Manuel Aguado, ¿no? Sí, exactamente. Tras los malos resultados, 14 elementos de León son despedidos. Entre ellos destacan a un Corro, Luis Romero y Jaime Castañeda. En el partido Puebla contra Potosino hubo 3 autogoles. Víctor Medina por los locales y Rafael Cruz y Mario Carrillo por los visitantes. Mario Carrillo, el Capelo. Sí. Bueno, y tenemos el último dato del México 86, mi Charlie. El último, el entrenador del Potosino, Jesús Prado, separa a Víctor Rangel luego de que en un entrenamiento este lo llamó inepto, dijo que no sabía nada de juego. Y vámonos. Fuera. Mira, el México 1986 pues, tiene muchas anécdotas de estas, de temperamentos, de sacadas de quicio y demás circunstancias. Pero a final Algunos de cuentas, jugadores que estuvieron antes en selección y que sí, aquí estaban dando sus últimas, ¿no? Y pues, sí, Víctor Rangel, pues ya también sus últimos momentos como futbolista profesional y pues ni hablar, mientras tuvieron la oportunidad de cerrar con broche de oro un torneo que se prestaba para los jugadores de experiencia, pues pues acababan en estos desplantes, ¿no? sí. Y Oye, mira, aquí y viene ya el México 86-87, sí, donde pues vuelve a dominar el Guadalajara después de 17 años de ayuno, y en mucho fue gracias a Alberto Guerra, este entrenador que causó sensación con el Potosino. ujú, Recordarás que con el Atlético Potosino prácticamente no tenía jugadores, o sea, tenía apenas 2 o 3 que se hicieron importantes en su momento gracias a Guerra, o bueno, gracias a ellos mismos, pero que fueron rescatados o encontrados por Guerra, inclusive los extranjeros, y que Chivas pues, se lo jaló al equipo, y pues ya logra dar la vuelta olímpica por fin. Curiosamente, el Cruz Azul de Héctor Pulido fue ujú, su más cercano perseguidor, tanto en la etapa a puntos como en la final. sí. Pero aquí, pues ya, el Guadalajara logra ser el campeón. En goleo individual, José Luis El Oso Salazar de Tecos con 23 goles es el campeón de goleo. No hay Copa México, campeón de campeones. Desciende a segunda división Cobras de Querétaro, y Ujú. el León, que por primera vez en su historia, pues baja. Y mira, en esta los datos están bien interesantes, Charlie, porque pues es un torneo que en la cantidad de equipos pues nunca se ha vuelto a repetir, ¿no? Sí, se jugó con 21, precisamente porque en el anterior, dos torneos cortos, pues obviamente no hubo un descenso, pero sí hubo ascenso. Entonces, esta es la liga, por lo mismo, más larga de la historia. Al haber sido la que se jugó con más equipos, obligó a que se disputaran 42 jornadas Ujú. por única ocasión. Cada equipo descansó en 2 ocasiones a lo largo del torneo. También por primera vez en la historia hubo 2 descensos. El histórico León y Cobras de Querétaro fueron los dos que descienden. Otros datos: en la fecha 9, en Puebla, el 28 de septiembre del 86,
el chileno Marco Antonio Figueroa, el famoso fantasma. Ujú. Morelia anota 4 goles a la franja y ese día por primera vez se le consigna así como el fantasma. ¿Por la celebración o por qué? Por todo, porque decían que se escondía en el área. Hay un par de goles, si revisa el partido, Ajá. quién sabe de dónde sale detrás de los rivales, se adelanta y mete gol. Entonces, en los comentarios del partido se dice que parece un fantasma en el área y se le empieza a llamar así, el fantasma. Y ya luego él retoma el apodo para celebrar con la playera como si fuera una sábana del Exactamente, icónico fantasma, ¿no? sí, precisamente. Hay un dato de trivia, mi Esto Charlie. va de trivia. El 8 de agosto del 86 se dio la entrada más raquítica en el Estadio Azteca en su historia hasta ese momento, porque después hubo otras. Solamente 465 personas acudieron al partido entre Necaxa e Irapuato. El marcador fue de 2-1 para los locales y el año siguiente se va a romper este terrible récord, ya hablaremos de él, para que vayan pensando en la trivia de cuántos entraron. Se quieren 465. Ahora, ¿aquí son 465 con boleto pagado o eran las cortesías, mi Charlie? A lo mejor cortesías o a lo mejor hasta la porra. Es un Híjole. estadio para más de 100,000 aficionados, imagínate. No, pues impresionante el dato, ¿no? Se nos retira don Antonio R. Márquez en esa temporada también con un broncón, marca Chivas América, ¿no? Sí, uno de los grandes árbitros que ha dado el fútbol mexicano, don Antonio Remárquez, que además era Antonio Márquez la R era del segundo apellido, Sí, 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 sí. pero Se a él puso nombre artístico, sí. exactamente le gustaba Antonio R. Márquez, y él antes del partido América Chivas, que es el de la finales, dice, del último partido de Liga, Ujú. les dice que por favor se quiere retirar bien, pues él quería arbitrar este América Chivas, que por favor pues hicieran lo posible porque todo estuviera bien. Y pues cuál, ¿no? Tremenda bronca, incluye la expulsión de todos los jugadores de campo y todos los jugadores de banca. El juego se suspende al minuto 72 cuando ganaba el América. Y los minutos restantes fueron jugados el 1 de octubre y el árbitro fue Edgardo Codesal. Que Edgardo había sido también el silbante central en la bronca del 83, ¿no? Exactamente. Otro dato, la máxima goleada del torneo fue el Tampico Madero 8, Puebla 1, en donde el jugador del partido fue Paul Moreno, que consiguió 3 anotaciones. Y Tampico Madero seguía jugando bien, ¿no? Sí, sí, la inercia de Reynoso se quedó ahí. El Toluca no puede ganar en las primeras 17 fechas del torneo, imagínate. Es hasta la fecha 18 que se impone a León 2-0. Y por cierto, el Toluca impuso récord de empates en la temporada con 23 empates. Sí, los años flojos del Toluca siempre son radicales. Sí. 420 partidos se disputaron en el torneo, la cifra máxima en toda la historia del fútbol mexicano. Y es un año lamentablemente de muchos muertitos. Este año mueren, en esta temporada, mueren Hilario El Moco López, Óscar Bonfiglio, Panchito Flores del Campeonismo Guadalajara, Roberto Hodge, Genaro Bermúdez, entre otros. Genaro Bermúdez, un defensa lateral de los Pumas de la Universidad en la década de los 70s, principios de los 80s, murió muy joven, le dio un cáncer que lo Leucemia consumió tuvo, muy ¿no? rápido, ¿no? Leucemia, sí. Sí, y los otros, pues muchos de ellos ya por males cardíacos. Por ejemplo, Roberto Hodge, que también había jugado en la década de los 70 con el América, pues muere de un paro cardíaco. Sí. Bueno, y así como unos se van, pues otros llegan. Este año debuta Luis García. Ujú. El campeón de goleo fue el uruguayo José Luis El Oso Salazar, y Sí, de sus 23 goles, 15 fueron por vía penal, que también es un récord, ¿eh? sí, es un récord. Y el Oso Salazar se llevó este campeonato. Fue lo único que hizo aquí en México, ¿no? Y el penal que no debía fallar, Lo falló. ya lo falló, sí, exacto. El único que falló fue cuando lo que le daba el pase a los Tecos a la siguiente ronda, pero bueno, así es la vida. El récord anterior había sido de 13 en la temporada 71-72, Sí. fue el Albrecht de León. Qué buen jugador era Rafael Albrecht, ¿no?
Fíjate que a él sí lo diagnosticaron con un trastorno bipolar que pues el día de hoy lo mantiene pues siempre atendido y siempre pues al tanto de su salud, porque pues sí, son padecimientos que todo ser humano puede llegar a tener a lo largo de la vida, ¿no? Sí, son cosas que pueden suceder y que uno nunca sabe en qué momento empiezan y por qué empiezan. Ese u otros trastornos cerebrales que pueden ocurrir pues, en cualquier momento, desde la niñez algunos, otros ya, por ejemplo, se presenta entre muchos jugadores el golpeo de la pelota de cuero, ya lo platicábamos, Sí, para el Alzheimer. 30, 40 de Alzheimer, que se dio en muchos futbolistas de esas épocas y que ya entrada en los años, ya cuando tenían más de 50, 60 años, empezaron a padecerlo, pero muchos, ¿eh? Sí, sí, muchos de la selección vasca, por ejemplo, fue Alzheimer, Martín Bantolrá fue Alzheimer, ya más recientes, Aarón Padilla, ¿no? Horacio Casarín, icónico en nuestro país, muchos casos de Alzheimer que tienen que ver con el fútbol. Gerhard Müller, creo que el alemán, el goleador, también padece de Alzheimer. Sí, sí, desgraciadamente. Y bueno, el último dato de la temporada, y aunque es del ascenso, pero el 10 de mayo, el Día de las Madres, el 10 de mayo del 87, el camión de los Gallos Blancos de Querétaro, que disputaba la final por el ascenso, se Sí, volcó y murieron 3 jugadores, varios más resultaron heridos de gravedad. Ese mismo día habían jugado el partido de ida 0-0 contra la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que finalmente es el equipo que ascendería, porque recordarás que pues no se le dio mucho tiempo de gracia a los Gallos para que se jugara el otro partido. sí, no, es una de las inconsciencias que tiene la federación luego ante estos casos de tragedia y de emergencia, pues no hay consideraciones, no hay consideraciones, el espectáculo debe de continuar y a veces es infame el tipo de poca sensibilidad que muestran los de pantalón largo. Sí, porque decían que no había tiempo para poder tener el equipo campeón, algo tuvo que haber hecho, pero no hacerlos jugar así, pero bueno. Exactamente. Nos vamos a la 87-88, un enfrentamiento que sabe en el papel a revancha, pero pues que fue más amargura que revancha para los Pumas, mi Charlie. Sí, por segunda ocasión en 4 años se enfrentan en la gran final América y Pumas. Los Pumas iban con todo, se hablaba de que iba a ser la venganza, pero pues las Águilas alcanzaron el título, ¿no? Alzaron los brazos celebrando el triunfo más relevante del fútbol mexicano en la primera edición, que es el partido por la final. Y curiosamente el cuadro americanista, que fue el mejor en ambas fases, sufrió un cambio de entrenador en el trayecto. Se fue el Vicente Cayetano Rodríguez y se coronaron con el brasileño Jorge Vieira. Que también los planteamientos de don Jorge Vieira eran muy extraños, ¿no? Pero muy buen técnico, ¿eh? Los jugadores lo querían mucho. Sí, sí, sí. Era un señor que de verdad se daba a respetar, que también entre la afición era de los que le podían gritar algo si no les gustaba, y él se volteaba no para reclamar, sino para decirle, bueno, ¿y usted qué haría, no, en esta situación? Y te pones a platicar con él de táctica, y era increíble. Él había sido ya también seleccionador, no me acuerdo si de Qatar, no me acuerdo de cuál selección, pero era un tipo de verdad con el que los mismos jugadores lo querían como un padre. Se daba mucho a querer. A Jorge Vieira. De aquí fue el campeón de Liga el América, goleo individual Luis Flores de Pumas con 24 tantos, Ujú. campeón de la Copa México el Puebla, campeón de campeones el América, y el equipo que se va pues es el mismo que había subido, ¿no? El Correcaminos, entrada por despedida, Así como llegó, se fue. exactamente. Y bien Y lo decías ahí en los datos, ¿no? Sí. sí, apenas por diferencia de goleo se define el descenso, siendo Correcaminos el perjudicado respecto al Atlético Potosino, sumaron los mismos puntos. De todos modos, ambos equipos se mantuvieron en la categoría el año siguiente, ya que el cuadro de Ciudad Victoria adquirió la franquicia de Ángeles de Puebla, así que en realidad el equipo no se fue. Al Ujú. año siguiente va a jugar, sigue jugando igual, pero ya con la franquicia de Los Ángeles de Puebla, que antes había sido el Huastepec. Es correcto. Ya habías comentado también el dato de don Jorge Vieira, ¿no? Y este año también se caracteriza
por la llegada de un crack. Sí, llega Antonio Carlos Santos, quien de inmediato se mostró como un crack y fue fundamental en el título, y que es curioso cómo llega, y creo que ya lo he platicado, pero nunca está de más. Panchito Hernández va a Brasil a ver a Edu, que también llegaría posteriormente. Lo van y lo ven, no tuvo un buen partido en ese momento Edu, y ven a un jovencito que no conocían, y también va, aparte de Panchito, viaja Azcárraga, y ven los dos al brasileño, y dice Azcárraga, ¿quién es ese? Pues la verdad no sé, dice Panchito, dice, bueno, quiero a ese negrito en el equipo. Entonces va Panchito Hernández al medio tiempo, baja y platica con él. Ya creo que jugaba en el Victoria y estaba a préstamo. Entonces ya hablan con los directivos y logran que firme Antonio Carlos Santos con el América. Pero sucede también una cosa, que llega al equipo y que el jugador pues no lo registran de inmediato porque pues tienen lleno la nómina de extranjeros y están pensando si lo mandan a préstamo a algún conjunto que podría ser el Necaxa o qué hacen con él, y él está entrenando, lo pone a entrenar a él y a otro jugador también que llega, y están los dos corriendo alrededor del campo, y en un partido de entrenamiento se lesiona un jugador, y el técnico dice, háblale, le dice a Tena, háblale a uno de esos dos jugadores que están ahí, y pues que se una a jugar con nosotros, ¿no? Entonces va Tena y le dice a Antonio Carlos Santos que de qué juega, y le dice, juego en la media, adelante, atrás o donde me pongan. Entonces dijo, bueno, vente, vas a estar en la media. Lo mete en el partido de entrenamiento, un partido de práctica con jugadores de la América, y lo ponen con los suplentes, y resulta que este negrito se bailó a todo mundo y metió 3 goles en el entrenamiento, y ya de ahí el técnico ya no lo soltó, y esa misma tarde firmó ya con el América, y entre los titulares, entre los jugadores que iban a estar extranjeros ya en el equipo. Sí, qué sabroso era ver jugar a Antonio Carlos Santos, indudablemente. A pesar de que te bailaba ya como rival, no tenía esa antipatía como llegaron a tener los extranjeros del América. Te metía gol sonriendo y era pues, la alegría andante, el yogo bonito, ¿no? Es que no lo sentías como una burla, o sea, sí, yo creo que el jugador que le hacía el sombrerito, el jugador no lo sentía como una burla, sino que más bien se daba cuenta de la técnica que tenía este jugador, ¿no? Sí, sí, impresionante. Los que tuvimos la fortuna de ver jugar a Antonio Carlos Santos, verdaderamente vimos algo que no se ha vuelto a repetir en el fútbol mexicano, indudablemente. Sí, un gran jugador. Y bueno, seguimos con los datos. 5 empates y 14 derrotas tuvo la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los famosos Correcaminos. Por eso al final queda en último lugar, ¿no? No ganó un solo partido. Sí, no, imposible mantenerse. El campeón de goleo fue Luis Flores de Pumas, pese a que falló 4 penales en la liga. Hay que recordar que Luis Flores regresó de España, donde no pudo destacar con el Sporting de Gijón, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente no pudo mostrar lo que realmente tenía Lucho allá en España. Habrá que volvérselo a preguntar porque cualidades y técnica la tuvo de sobra Luis Flores. Sí. Y bueno, entre los datos tristes muere Jorge El Che Gómez, que fue jugador y director técnico muy querido en México, nacido en España pero naturalizado argentino. Jorge El Che Gómez llegó a México con aquel famoso Atlético Corrales de Paraguay, equipo con el que se fue el Pirata Fuente. En México juega con el Marte, con el Monterrey, en donde ayudó a rescatar a algunos de sus compañeros del trágico accidente cuando se incendió el camión. Y una vez retirado dirigió al Marte, al Monterrey, al Veracruz, al Atlante. Es el entrenador que sube al Atlante a primera división después de que había descendido. Y también muere en la Ciudad de México Alejandro Scopelli, que había sido mundialista en el 30 por Argentina, entrenador en varias ocasiones de la América, incluido a inicios del campeonato 65-66, donde fueron campeones, y fue consultor de Nacho Treyes en el Mundial del 62. El Conejo Scopelli. También dicen que un gran personaje, escribió un libro donde habla mucho de sus experiencias y que además era como un visor más para el América. Él se iba en sus viajes a Chile y Argentina,
que se iba de vacaciones, pero más que vacaciones la familia se quejaba de que se ponía a ver partidos y a buscarle jugadores a la América. Pues sí, no, no dejan de serlo nunca más. Eso es un problema que tienen todos los que están con el bicho del fútbol, mi Charlie. Sí, bueno, en este torneo, el número 6 tiene como varias particularidades. Pumas golea 6-0 al Monterrey, Morelia 6-0 al Atlas, América 6-3 a Tigres, Puebla 6-1 a Necaxa, UDG 6-2 a Irapuato. Además, 6 goles le hizo el Tuca, que ya militaba en el Toluca, al Necaxa. 3 en la ida y 3 en la vuelta. O sea, como que el número 6 era como para apostarle, o por lo menos en la lotería, un numerito que terminara en ese. Pues se repitió 6 veces en este dato, mi Charlie, Exactamente. ¿no? Debuta también y el el Piojo Piojo Herrera. Herrera con los Tecos. Estuvo apenas unos minutos en la cancha y nunca volvió a jugar para los Tecos. ¿Qué hacía Miguel Herrera en los Tecos? Pero además unos minutos, ¿no? Apenas 3, 4 minutos, no volvió a aparecer. No, la historia de Miguel Herrera también es digna de escribir un libro para saber de todo lo que ha vivido este personaje, que sí es impresionante. Es la antiimagen del fútbol, la antiimagen del entrenador, y sin embargo, en las dos posiciones, pues dejó su huella Miguel Herrera. Sí, le fue bien y le ha ido bien. Bueno, otro dato, antes del partido entre Monterrey y Correcaminos, un grupo de brujos purificó la cancha del Estadio Tecnológico porque Monterrey acumulaba 7 partidos sin ganar entre la Liga y la CONCACAF. Y pues al parecer les funcionó porque ese día lograron un triunfo de 4-2. Mira, deberían de ir también al estadio nuevo, darle una limpiadita para que puedan conquistar su título. Sí. El árbitro Epifanio Baños fue dado de baja luego de que les vendió agendas a varios equipos de fútbol, que eso sería lo de menos porque tenían pues muchos árbitros negocios propios, ¿no? Pero pues le prohibieron porque él les decía entre broma que como ya eran clientes pues les tenía que echar la mano, ¿no? Ujú. Entre broma o verdad, pero le llamaron la atención en la Federación Mexicana de Fútbol y también en la Comisión de Árbitros, pero él siguió surtiendo su mercancía y lo Sí. sacaron del arbitraje. Y días después es cuando se da este gran escándalo que aparece un video que fue filtrado a la televisión en donde se muestra el presidente de árbitros González Archundia en una plática con los nazarenos, donde insulta a muchos jugadores, varios entrenadores, diciendo que los primeros son ignorantes y analfabetos, y de los segundos que son entes sin personalidad. Se refiere sobre todo a Treyes y a la Tota Carvajal. Recomienda meter las tarjetas a los jugadores en medio de las cejas y habló hasta del gusto que sería de matar a un jugador como había ocurrido en Colombia. Imagínate nada más. Ujú. Este video que fue filtrado, dicen que por el propio Baños, que había sido corrido, y tal fue el escándalo que finalmente Archundia tuvo que renunciar. Sí, y de ahí pues, se recluyó porque González Archundia desapareció por completo de la vida pública, ¿no? Hasta muchos años después, por ahí tuvimos una entrevista con él que trataré de rescatar. José Manuel Trejo la consiguió y la tuvimos en el programa. Y sí, desde luego que ese capítulo, pues no, ni con jiribilla le logramos sacar la declaración, mi Charlie. Sí, pues era algo interno entre los árbitros, bien o mal por lo que haya dicho, pero era algo interno. Pero fíjate, desde entonces ya venían estas prácticas que han sido siempre en el arbitraje, ¿no? Sí, La mafia, o sea, la forma en cómo se gestiona el poder entre los árbitros siempre ha sido de armas tomar, desde aquellos viejas mañas en las apuestas hasta la asignación arbitral en los partidos de las diferentes divisiones. Siempre ha sido un asunto muy delicado el asunto del arbitraje. sí, aquí también, pues, Epifanio Baños, que ya había sido reconvenido, pues, vio la forma de grabar y pues ahí está el resultado, ¿no? La Exactamente. venganza. Bueno, otros datos. El 18 de octubre del 87, la ODG derrota al Correcaminos 5-2. Y lo curioso es que Luis Plasencia anota los dos primeros antes de transcurrir un minuto. Según la cédula, los goles fueron a los 8 segundos y a los 56 segundos. O sea, menos mal que el equipo agraviado no le haya tocado el saque inicial, porque
de 2 saques de media cancha que te arrebatan el balón y caigan en la red, se está campeón, ¿no? Sí, es impresionante y yo creo que es un récord de 2 goles antes de un minuto del mismo jugador. ¿Habrá un récord así en el mundo? Hay que buscarlo, no lo sé, pero hay que buscarlo. Bueno, otro dato, de 13 partidos sin perder y luego la UDG durante 28 partidos permaneció en la cima de la tabla. El equipo era comandado por el veterano Ignacio Treyes, al que en un principio se le tachó de viejo y que mucha gente de la misma UDG no lo quería, decían que ya mejor debería estar en un asilo, y este viejito terminó por taparles la boca, ¿no? Sí, sí, Eh, sí. la franquicia de Ángeles de Puebla fue vendida a empresarios de Torreón y así nace el Santos Laguna. El Santos Laguna, que el equipo original estaba en Tlaxcala, era un equipo propiedad del Seguro Social, y así se llamaba, Los Santos. De ahí Sí, aquel viene momento, cuando el nombre. el IMSS tuvo a varios equipos, ¿no? En primera al Atlante, al Huastepec, en segunda a este equipo de Nesa, Potros Nesa se llamaba, no me acuerdo, o Nesa IMSS, algo así. Sí. Sí, Y Potros este era de tercera división, si no mal recuerdo. era, Los Santos de Santa Cruz, Tlaxcala, jugaban en el estadio Evanibaldo Castro Caviño, y bueno, toda esa infraestructura que tenían se fue a la ciudad de Torreón. y llegó a tener, el IMSS llegó a tener 6 o 7 equipos, Sí. y además de ahí sacaba mucha gente también, ¿no? Muchos jugadores. Y bueno, si entramos ya en detalles fiscales y de limpieza del dinero, pues también era caja chica. Entonces, se combinaba mucho eso en el IMSS, Carlitos. Sí. Tenemos Bueno, más datos de esta temporada. los datos. En el Necaxa Irapuato del 11 de septiembre del 87, solamente acuden 271 personas. ¿Se No, acuerdan pues que en la temporada anterior eran 400 y tantos? 271 con boleto pagado. Y el 4 de marzo del 88, en lo que hasta hoy en día es un récord, el Necaxa Potosino solamente llegaron 157 personas. no, pues no. El ¿Y cuántos? 0.1 de aforo total del Azteca. 0.1. Pues sí, había más policías y granaderos que aficionados. Había más de vendedores, yo creo, que aficionados, ¿no? Sí, Es había más impresionante. vendedores de cerveza y de botana que De esos aficionados. Qué cosa. 157, ¿cuántos habrán sido con boleto regalado? Porque el Necaxa tenía eso de los programas de radio dedicados al fútbol, de regalar boletos. Entonces, Sí. pues ni Ni las regalados. familias de los jugadores iban a verlos jugar. Qué No, yo horror. creo que tampoco eso, se quedaban en casa a hacer. Sí. Otra de Bueno, trivia, mi Charlie. otra de trivia. El 8 de enero del 88 se dio Ujú. a conocer el primer caso de doping en la Liga Mexicana. ¿Sabes quién fue? El Zuli, mira. Exacto, el Zuli Es, Ledesma, portero de Chivas. En un análisis del partido jugado ante América, dio positivo por efedrina, pero se comprobó que fue por un medicamento recetado por el propio doctor del rebaño. Entonces el jugador quedó exonerado y el médico Sergio Quintero suspendido 6 meses y multa al club de 1 millón de pesos. sí, no, el manchón en la trayectoria del Zuli, a pesar de ser exonerado, mucha gente se acordaba siempre de eso. Una gran trayectoria también la del Zuli Ledesma, independientemente de este manchón. Yo creo que es uno de los porteros que ha marcado mucha huella y que ha escrito una página personal en la historia del fútbol muy importante. Sí, es que se llegó a especular que si en verdad había sido un error del médico o que quisieron salvar que el portero no fuera suspendido y que el médico se echó la culpa. Se Mira, bajaron las si, dos si cuestiones. es efedrina, Charlie, hay dos sopas, o te estás drogando socialmente, porque para el rendimiento del partido el Zuli no lo necesitaba. Para la recuperación de una lesión, la efedrina no es para eso. Yo sí, a lo mejor, sí, cosas tontas. La falta de profesionalismo en esos momentos en el cuerpo médico y en las estructuras del fútbol, a pesar de ser 1987, 1988, no te creas que estaban muy avanzados, ¿eh? Todavía había mucha improvisación. Y Sí. Guadalajara no tenía la estructura que hoy sí tiene. Sí, también hay que tener en cuenta que el Zuli tenía problemas De,
de que se le tapaba la nariz, tenía alergias y demás. Alergias, sí, tenía alergias. Entonces, pues pudo haber sido, y vamos a Sí, dejarlo como un para error. eso sirve ese medicamento, ¿no? Sí. Para eso sirve. Es como con Maradona, pues, le encuentran efedrina. Pues sí, pues el No es que conducto a Maradona se le cuando hace- inhalas cocaína se te daña, hay que abrirlo. Sí. Yo creo que a Maradona le encontraron, pero en bodegas. No seas malo con el chaparrín. Mira, Tenemos Maradona es un más. excelente futbolista, pero Sí, siento sí, sí, que sí. La pelota no se mancha, pero el jugador sí. y es lo peor que le pudo haber sucedido al fútbol, es un jugador así fuera de las canchas. Sí, bueno, no al fútbol, a la persona, mi Charlie, porque quien lo padece es Diego Armando No Maradona. soy la persona, pero también al fútbol porque tiene hasta iglesia maradoniana y muchos niños, adolescentes y adultos lo siguen pues ahí llega un momento en que no puedes dividir al jugador de la persona. O sea, yo siempre trato de hacer eso. Una cosa es la persona en su caso y lo que quieras, pero llegó aquí sí a manchar la pelota a Maradona porque Sí, solamente fue en ese pero momento. también es un tipo que le ha hecho frente a la vida. Y hay gente que no. De Pelé nos hemos enterado de perversiones que tiene que por el simple hecho de ser Pelé se le quitan, ¿sí? Uno de ellos el abandono a uno de sus hijos que acabó en muy malos pasos. Otro de ellos es las cosas que hace en los hoteles, cuando está en su habitación, cuando no sale, que no se dan a conocer y que si se dieran a conocer, serían a la par de los problemas de Diego Armando. El asunto de Pelé es por elección. El Diego Armando Maradona está enfermo, es un adicto y eso no se cura. Lo que yo le valoro a Maradona es cómo lo confronta, cómo se acepta con todos, con toda la porquería que carga. Y hay muchos jugadores que se tachan de santos y esconden muchas cosas más graves de las que puede arrojar una adicción a la cocaína, mi Charlie. Pues sí, pero hay que ver que sí, mucho afecta también. Claro, claro que afecta, pero están esos escenarios. Pues bueno, ahí vamos a dejarlo así con Maradona. Está bueno, mi Charlie. Ok, el 25 de abril en el partido de Copa Cruz Azul Pumas debuta Jorge Campos en Uh la -huh. portería universitaria. En este mismo partido, Cruz Azul fue multado por 1 millón de pesos y los Pumas jugaron bajo protesta porque la máquina se presentó con balones Garcís en lugar de los oficiales Boy. Ya empezábamos con los problemas. Y esto de Boyd viene desde entonces a perjudicar a todos los baloneros que hay en nuestro país, porque cada equipo tenía su balonero personal y las firmas comerciales pues se fueron acabando con los cocedores de balones, en algunos lugares de muy buena calidad y en otros pues muy deficientes. Pero sí, esa tradición pues encontrará en estas épocas su extinción prácticamente, ¿no? Sí, es que equipos como el Cruz Azul, como inclusive el América en su momento, el Atlante tenían un contrato de patrocinio con Garcís, Sí. de sortía de balones para los entrenamientos y para los partidos antes de que Boy fuera marca oficial. Entonces aquí como todo existía ese contrato, Cruz Azul salió con sus balones Garcís y se llevó una fuerte multa que ya hizo que no volviera a hacer lo mismo, ¿no? Exactamente, mi Charlie. Aquí el alego que hacía Cruz Azul es que el contrato, bueno, lo que les mandó la Federación Mexicana de Fútbol del contrato con Boy decía torneo de liga y no decía torneo de copa. Ok. Entonces de ahí se agarraron, pero la Federación de todas maneras les puso la multa por delante para que nadie más lo hiciera. Pues sí, había que sacar raja del asunto. Nunca se van con las manos vacías nuestros amigos que ahora tienen comisarios en cada partido precisamente para ver qué cobran. Bueno, en el partido de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Atlante, el famoso Bonifacio Núñez, el Boni, fue agredido arteramente por un aficionado que le estrelló una botella en la espalda. Esto ya es en la cancha, o sea, no se lo Sí, estrelló desde la tribuna. ya Iba bajó. caminando Boni y de atrás este cuate que había recogido la botella del piso se le estrelló y afortunadamente, como Boni movió la cabeza porque la tribuna le estaban hablando como siempre, o para saludarlo o para decirle algo, y él contestaba con un saludo.
a la hora de voltear le alcanzó a dar en el hombro. Si le ha dado en la cabeza a esa distancia, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Sí, hubiera sido muy grave para Don Boni. Y sí, Un ese, grupo de cerca de 100 aficionados llegan a la zona de vestidores intentando agredir al nazareno porque consideraban que su arbitraje influyó para que Correcaminos perdiera y como andaba en esto de que podía descender, sí. entonces estaba la tribuna brava. Se levantó un acta por intento de homicidio, suspensión al estadio, multa al club por 1.5 millones de pesos y días después se averiguó que el agresor era Javier Barrón, que trabajaba en el club como diagramador. Fue despedido y entregado a las autoridades. Pues sí, no quedó otra, porque además, si no mal recuerdo, esto se transmitió en vivo por televisión, ¿no, mi Charlie? La agresión a Don Sí, se Boni. transmitió en vivo exactamente y desde ahí se empezó a señalar que esta persona trabajaba en el club, que no debían de esconderlo y finalmente pues, se supo quién era y ya, pues sí fue despedido, ¿no? Es correcto. Y tenemos récord de imbatibilidad. 683 minutos mantuvo su meta en ceros Nicolás Navarro del Necaxa. Fue Carlos Hermosillo, con quien hace unos días estuve justamente por WhatsApp hablando, y hablamos de esto, de que fue Carlos Hermosillo quien le cortó la racha, ¿no? Una racha de 683 minutos. 683 minutos tuvo Nicolás Navarro. Buen portero Nicolás Navarro, ¿no? Sí, buen portero, sobrio, seco, al que a lo mejor le faltó, que por lo mismo que era muy serio y casi no se prestaba al diálogo, no tuvo mucho más participación en selección, En ¿no? selección. Pero siempre fue el tercer portero. Mientras él tuvo sus mejores momentos, siempre estuvo ahí, ¿no? Sí. Se le reconoció su calidad. Otro dato, el 11 de junio del 88, en el Tigres Pumas, Ujú. Tomás Boy dijo adiós al fútbol mexicano luego de 13 años. Relativamente corta la trayectoria del jefe, ¿no crees? Sí, después se iría a Estados Unidos, a una liga, no me acuerdo qué equipo era, pero se fue a Estados Unidos, estuvo allá un tiempo, pero pues ese día ya da su adiós aquí a México. El 26 de mayo del 88, Emilio Maurer se hace del equipo Puebla. También Ujú. creo que es un momento histórico que tuvo muchos cambios posteriores en el fútbol mexicano, entre ellos los derechos televisivos, cuando Maurer ya está como directivo en la federación. Recordarás que Televisa pues, tenía prácticamente todas las canicas, y de ahí, ahorita lo hablaremos, pero pues sí, hubo varias cosas ahí con la entrada de Maurer. Sí, se sacude la estructura después de muchos años de que ya estaba hasta oxidándose, ¿no? Y otro dato, aquí en la semifinal de vuelta entre América y Morelia, Ujú. por una falta del reglamento que no sabían ni los árbitros, el Morelia se proclama finalista al término del partido con un global de 4-4, porque los goles como visitante del Morelia decían que contaban doble, pero el reglamento no aplicaba en tiempo de compensación y Ujú. como se dio en tiempo de compensación, lo del empate, pues ya no contaba. Entonces tuvieron que ir a tiros penales, muchos jugadores ya estaban inclusive bañados, cambiados. Alfredo Tena le hizo ver al árbitro el error en el que incurrió, un periodista acercó y le dijo a Tena, le dijo al árbitro, revisaron el reglamento, vieron que tenía razón y pidió a los dos equipos que regresaran. Y mientras los jugadores de la América estaban en la cancha calientitos, estirando las piernas, pues los del Morelia ya no estaban, ¿no? Ya No, se ya habían estaban ido, bañando ¿no? Entonces regresan y el y echando América chela. se impone y califican a la final. ¿Quién fue el susodicho, el árbitro? No recuerdo quién fue el árbitro, no puse el dato, Pero pero pues sí, primero, qué incongruencia de tipo, ¿no? No manejar el reglamento en un partido definitorio, sí. porque siempre que se inicia un partido, los árbitros recuerdan, por lo menos a los respectivos capitanes, los posibles escenarios a seguir, ¿eh? Y aquí, pues sí, obviamente el escándalo fue total y la Tota Carvajal se salió de sus casillas y quiso maximizar un error que en este caso sí fue un error completamente del árbitro, ¿no? Y que hay que decirlo que la Tota Carvajal sí sabía el reglamento, Se pero hizo maje. quiso aprovechar el momento. Una vez, en una ocasión que platicamos, dijo que él sí sabía el reglamento y sabía que estaba ese escenario, pero como el árbitro no dijo nada,
pues él mandó a su equipo rápidamente a los vestidores, ¿no? A lo caído, caído. Sí, pero pues bueno, finalmente el América llegó así a la final y fue campeón. ¿Y qué Ni te parece? hablar. Pasamos a la 88-89. Vámonos. Una gran campaña de Puebla que era dirigido por el chileno Pedro García. ¿Te Ujú. acuerdas de este personaje que también llegó con el equipo y les cambió la mentalidad? Pero pues se desinfló en el peor momento y no pudo ratificar la supremacía en la liguilla, que nuevamente retomó el sistema grupal sin demasiado éxito esto de los equipos que califican de tal forma, y el América con Jorge Vieira en el timón retiene el título y se Ujú. impone al Cruz Azul en la segunda ocasión en la que ambos equipos protagonizaron el gran partido por el trono, ¿no? Sí, La liguilla se definió en un sistema grupal, 4 equipos del grupo A y 4 del B, y el primer lugar de cada grupo es el que jugó la final. sí, a mí me tocó ir a los dos partidos de esa final de Cruz Azul contra América y pues sí, Vieira hacía caer en sus trampas a los rivales, ¿no? Te soltaba el hilo, luego te lo apretaba, pero no era un América como el que estábamos acostumbrados de que arrasaba desde el primer momento, te iba tendiendo la trampa y eso era también un factor que pues te calaba más en el momento en que te derrotaban. Pero esa final con Cruz Azul, pues ahí empieza también los estigmas, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí como bien dices, conviene como una araña, iba tejiendo su telaraña y iba jalando al rival, lo iba moviendo como quería, Sí, hasta que caía finalmente y se lo comía, ¿no? exactamente. Aquí el campeón de Liga es América, goleo individual Sergio Lira, nuevamente Tampico Madero con 29 goles. Fíjate, 29 goles, son una muy buena temporada para Sergio Lira. En Sí. esos torneos que tocó cortos y que fue también campeón de goleo, pudo haber hecho mucho más y se ha jugado a torneo completo. El campeón de Copa es el Toluca, campeón Ujú. de campeones América y el equipo que desciende es el Atlético Potosino. En torneo regular, si hubiera sido campeón como en la década de los 60, 50 o como cualquier torneo del mundo, luego es el equipo que más puntos Más hace, el puntos. campeón hubiera sido Puebla con 53, muy por arriba del Atlante que tuvo 49, y luego ya venía el Tampico, Guadalajara, Necaxa, América que fue el campeón, estaba en sexto lugar con 43 puntos. Y Cruz Azul, que estaba en la séptima posición, llegaron los de atrás, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí, esa final fue así, como bien lo describes, una telaraña. En el partido de vuelta, Cruz Azul no se dio cuenta en qué momento se terminó el partido. Ya con ese 2-2 cayeron en un sonsonete, no sé, pensaron que iba a haber este tiempo extra y no sabían que venían con el 3-2, pero así los hacía caer en la trampa el estilo de Vieira. Sí, en el momento que uno se lo esperaba, ahí estuvo este gol, ¿no? Exacto. Y bueno, al igual que en la... Ah, bueno, ahí también el portero era Larios, ¿no? El de Cruz Azul. Era Pablo Larios. Creo que sí era Larios, Creo que sí, que se equivoca también al dar un balón y sí, se- sí. lo Sí, toma. porque es hasta después cuando se va Pablo Larios, ¿no? Al Puebla. Exacto. Sí, Al año siguiente creo que le toca a Larios en el Puebla. sí. Bueno, en datos, igual que en las anteriores 4 ocasiones en las liguillas, se define por sistema grupal. El campeón fue un equipo del DF, y aunque en los 4 casos previos los monarcas habían sido Pumas y Cruz Azul, Pumas en Ujú. 76, 77 y 80, 81, y Cruz Azul 78, 79 y 79, 80, en estos liguillas de sistema grupal, pues aquí también, ¿no? Ujú. Otro cuadro campeón fue el DF. O sea, para la provincia jamás funcionaron estos torneos grupales. Exactamente. El dato, Carlos Hermosillo logra 3 tripletes en la campaña. Ante Cruz Azul en la fecha 8, ante Toluca en la 14 y contra Correcaminos en la 16. Y otros datos, Santos, Irapuato y Morelia no pudieron ganar fuera de casa. Ujú. Por cierto que en esta temporada pues, debutó el Santos, como habíamos comentado. Sí. Víctor Manuel Aguado, el portero de la UDG, al enterarse que el equipo había contratado a un portero extranjero, dejó de ir a entrenar. El guardameta argentino jamás llegó porque terminó firmando con otro conjunto en su país.
y sin embargo Aguado dijo, pues ya no regreso, a mí nadie me avisó, y ya no regresó, y fue acusado de incumplimiento de contrato. Con los Leones Negros de Don Nacho Treyes. Exactamente. El dato también, 4 goles anotó Ricardo Peláez del Necaxa al Atlas en la fecha 32, y 2 semanas después, en la 34, Patricio Hernández de Cruz Azul también anota 4 al mismo conjunto. Y Al Atlas llovió horrible. sí, sí, sí. Y este año, fíjate, la política interviene directamente en el fútbol cuando se da el famoso quinazo que trata de darle legitimidad a Carlos Salinas de Gortari después de una elección polémica en donde se acusa fraude, pues él pesca al el líder de los petroleros. El Tampico Madero era propiedad del sindicato de los petroleros y pues es al que se llevan al baile también con esta detención de los máximos líderes del sindicato de petroleros de nuestro país. Sí, Salvador Barragán y Joaquín Arenas Galicia Laquina, al que se le encuentran muchas armas en su casa, que él alegaba que tenía permiso de tenerlas, eran armas de colección, según él decía, pero de ahí se agarraron de que tenía armamento del ejército y varias cuestiones más. Pues ya los meten a la cárcel, son detenidos, y se tiene que suspender su partido de la fecha 14 contra Irapuato, porque se dice que podría darse el encuentro para manifestarse con ideas políticas, ya sea a favor o en contra de la quina, de parte del sindicato petrolero, y días más tarde pues el equipo se tiene que poner en venta porque pues no hay dinero para mantener esta nómina, ¿no? Sí, sí, es un asunto muy complicado, muchos asuntos turbios de las finanzas del sindicato y que acaban por empezar a matar a una franquicia que siempre ha sido interesante, pero que por estos entornos, pues obviamente hoy la tienen bajo otras circunstancias, se ha tenido cambios de dueño paulatinamente, grupos serios como el de Santos Laguna se hicieron cargo del equipo, pero no ha vuelto a cuajar nunca más el Tampico, ¿no? Sí, que ahí hay un dato interesante porque sí, el Santos, la gente del Santos es gente seria, pero al hacerse del equipo del Tampico Madero, recordemos que el Tampico tuvo un par de buenas temporadas y buenos jugadores en el ascenso, y yo no sé por qué el equipo que lo toman los directivos de Santos, pues lo desarmaron de tal forma, Sí, porque pues, de un equipo que venía sólido, fuerte, que sus aficionados estaban contentos porque veían que venía hacia arriba. Cuando lo toman estos directivos, pues todavía dijeron, no, pues sí, le van a apostar en grande. Y lo que hicieron fue desarmar al equipo y vender a los mejores jugadores a otros. No entendí eso. Pero bueno, ojalá sí, algún día se rescate porque ya sea como Tampico Madero, son equipos históricos del fútbol mexicano. exactamente, es una muy buena plaza, pero el entorno siempre ha sido muy complicado, muy, Y muy vienen complicado. noticias tristes también. Muere Cándido de un paro cardíaco mientras jugaba con un equipo en Brasil. Este jugador que estuvo en Pumas, que estuvo en Tecos. En Tecos tuvo un problema muy fuerte y salió de ahí. Ujú. Logró jugar todavía en esa, y después ya grande regresó a Brasil, siguió jugando y en pleno partido muere de un paro cardíaco, ¿no? Cándido. Y el 19 de enero del 89 muere la Pulga Vial, víctima de un derrame cerebral. Aquel que fue entrenador de México en 1950, gran jugador de la América, goleador del equipo, entrenador del conjunto de los Cremas, que también estuvo Con los eh, Pumas en con el los Pumas ascenso. del ascenso, toda una gloria del fútbol mexicano, y muere. ¿Cuántos años tenía la Pulga? ¿No, no sabes, mi Charlie? ¿Mandé? ¿Cuántos años tenía cuando le dio el derrame cerebral? ¿Tendrás el No, dato? pero no era tan grande, No era habrá tan grande, ¿verdad? por los 60 y algo. Ok. Bueno, el dato también, la mayor goleada se dio el 15 de octubre, Ujú. cuando el Atlas golea 8-2 a la UDG. Fíjate, dos equipos le habían anotado 5 goles en 2 partidos, de ellos un jugador 4 y el otro 4, y aquí golea 8-2 en la máxima goleada a la UDG. Los aficionados de Pumas se vuelven locos luego del triunfo del América en CEU. Sobre jugadores y árbitros llovió de todo: hielos, botellas, trozo de cemento arrancado de las gradas. Un grupo
se apostó en la entrada y no permitió que el camión de la América abandonara el inmueble. Y Alex Domínguez tuvo que ser hospitalizado luego de que una roca le impactó la cabeza y pierde el conocimiento. El árbitro era Arturo Bricio, quien junto con sus dos jueces de línea también recibieron pedradas, se quedaron en su vestidor mientras pasaba todo, y el estadio fue vetado 2 partidos. Aquí Muy ya sí de pocos plano partidos. el clásico América Pumas estaba en su apogeo, aunque muchos no lo consideren clásico. Sí, no, la rivalidad es absoluta con el América y los universitarios. 2 partidos de veto fue muy poco para la magnitud de lo Sí, que se muy vivió poco. ese día, ¿no? O- Otro dato también, otro fallecimiento. el 20 de febrero del 89 muere Manuel El Chaqueta Rosas. Rosas fue mundialista en el 30, marcó gol, anotó también un autogol. Hermano, que también su hermano, Del bueno, ahorita hablaremos del Diente porque también muere prácticamente cerca de su hermano a pocos meses. hermano del Diente y del Chúndara, ¿no? Chúndara, que los 3 grandes atlantistas, que ¿Es además el Chúndara o la Chúndara? le decían la Chúndara, La Chúndara. y era el Chaqueta, la Chúndara y el Diente, los 3 extraordinarios futbolistas. Dicen las crónicas, y lo decía don Fernando Marcos, que el Diente era extraordinario, el mejor de los 3, pero pues el Chaquetas ahí estaba muy cerca, porque fue considerado el mejor defensa en su momento, y pues por algo estuvo en la Copa del Mundo del 30 y por algo anotó goles, ¿no? Claro. Siendo defensa, además, era el encargado de tirar los penales. Sí, sí, sí. Desde Bueno, otra luego que. curiosidad, el 17 de marzo juegan Tecos y Irapuato, ganaban los locales 2-1. Al minuto 90 se señala penal en favor del Irapuato. Justo en ese momento, así curiosamente, se va la luz, ya no regresó en su totalidad. El árbitro da por terminado el partido. Obviamente el Irapuato pues, apela la decisión porque pues, el reglamento dice que si hay señalado un penalti se tiene que cobrar. Finalmente, el 2 de abril se decide que se va a cobrar el penalti el poco tiempo que falte. Llega Tecos, pero aparece con un uniforme distinto y el entrenador del Irapuato no acepta, tal vez por cábala, no sé. Se pierde casi media hora en lo que los jugadores de los Tecos reciben el otro uniforme y se cambian. Finalmente se tira el penal, se anota y el partido se pone 2-2. Todavía se juegan 28 segundos antes de que el árbitro pite. Sí, no. Esas situaciones solo en los 80, mi Charlie. Sí, el 9 de abril se inaugura el Estadio Morelos, Morelia, y gana 2-1 al América. El 22 de abril juegan Tampico Madero contra América y a los 21 minutos el abanderado Martín Navarro recibe un botellazo en la cabeza, sí, desde tribunas. Ajá. Cae, llaman al árbitro que detiene el encuentro, se acerca a su abanderado y este comienza a convulsionarse, por lo que el médico del América lo atiende, lo llevan a un hospital y el nazareno da por finalizado el partido para jugarse al día siguiente sin público. Y al día siguiente, cuando va a comenzar el encuentro, aficionados dan portazo y se meten, y aunque no entran a la cancha, pero como estaba dicho que iba a ser sin gente, el árbitro decide suspender el encuentro indefinidamente y finalmente se juega el 10 de mayo en el Estadio de León y el inmueble del Tampico fue vetado por 4 partidos. Mira, 4 partidos aquí y 2 al de Ciudad Universitaria, como que no fue la misma vara, ¿no? Y no cuadra, ¿verdad? Tras el partido Cruz Azul Atlante, en donde se generó una bronca también, fueron a dar a la delegación La Volpe, Rafa Puente, que eran entrenadores del Atlante, Sí. Celada, González China y Regis por agredir al inspector de autoridad. Cada uno tuvo que pagar una multa administrativa de 217,000 pesos. Mira, nada más. Y de Pumas pasaron 12 partidos sin poder ganar, lo cual es una marca para el conjunto universitario. Rompieron su racha ante América al ganar 1-0 con gol de Manuel Negrete. Y hay todavía 3 datos más. Sí. Al festejo del título del América no pudieron ingresar al terreno de juego ni el presidente de la federación, ni el presidente de la primera división, que eran Jesús Reynoso y Francisco Ibarra respectivamente. La seguridad les impidió el paso y aunque alegaban que eran el presidente de la federación de la primera, no les dejaron pasar. Sí. Bueno, esto fue un malentendido, pero pues como eran personas no gratas para el grupo Televisa, pues quién sabe cuál sea
la verdad. Sí, no, ese movimiento de la estructura sí fue brutal en los pasillos del poder. Y seguramente sí fue la orden expresa. No los dejen bajar, punto, ¿no? Sí, porque antes de eso Televisa determinaba qué equipos transmití, cuáles no y cuánto Sí, les pagaba. Y ya con esta nueva estructura se determinó que las dos televisoras abiertas, que era Imevisión y Televisa, iban a tener la misma oportunidad de equipos para transmisión y que además iban a tener un mínimo de pago y que a todos los equipos les iba a tocar por igual una partida. exactamente. Y que si algunos equipos como Chivas o América se les quería pagar más, era otra cosa, pero que todos los equipos se les transmitieron o no les iba a tocar una parte del total de transmisión, como se hace en la NFL, ¿no? De Sí. que hay como una bolsa muy grande y se va dividiendo entre los conjuntos de acuerdo a muchas cosas, pero a todos les toca. Sí, no, aquí no. Aquí era de otra manera. Sí, bueno, el Puebla suma 14 partidos sin perder, lo que es una marca para el equipo. Y por su parte, el Potosí no logró un triunfo en los primeros 15 partidos. El Tampico Madero suma 18 expulsiones en el torneo, de ellas 4 fueron para un mismo jugador, el coreano Rivera. Sópales. Sópales. Por caballeroso en la cancha. Por caballeroso, súper caballeroso. Oye, y entramos a la última temporada de esta década, que hay que comentarle a nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos, aunque dure 2 horas el programa, que vamos a entrar a la última entrega de esta recopilación de fútbol organizado, porque tenemos que estudiar un esquema para poder abordar los torneos cortos, mi Charlie. Si de por sí se nos han ido los programas a tanta duración de tiempo, tenemos que buscar un formato más accesible para abordar torneos, dobles torneos en un año, con circunstancias, con datos, con anécdotas, que nos permita pues hacer mucho más ameno y más digerible tanto cúmulo de información, ¿no? Sí, vamos a llegar el próximo programa nada más hasta el 96, 95, 96, último torneo largo. Y como bien dice, los torneos cortos, además de que son cortos, de que hay dobles campeones al año y que hay doble liguilla al año, se han hecho cosas también como esto de que los equipos tienen que acumular lo que acumulan en 3 torneos para ver quién desciende y quién no. No sé, muchos cambios, a veces hay repechaje y a veces no. Son tantas las cuestiones que hay que ver que es difícil manejarlo y que no nos echamos 4 horas por década, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a buscar una forma de entrega adecuada y esas sí se las vamos a presentar pues hasta el año que entra, porque ya prácticamente el 2020, aunque ya la pandemia nos lo arrebató, pues ahora sí ya se está acabando. Así es, pero sí ya hay que ver cómo lo hacemos. Bueno, Muy bien, vamos Michal. al último año de esta década, el 89-90, y aquí hay un terrible error del árbitro José Antonio Garza y Ochoa en la semifinal ante el ODG. El América iba, pero como caballito de Hacienda por el triplete, y marca un penal por una mano de Gonzalo Farfán registrada fuera del área, pero o sea, todo el mundo vio que era fuera del área menos el árbitro. Si ha habido VAR, pues esto no hubiera sucedido, pero no había VAR, y pues le puso freno al gran torneo del América, ¿no? Puebla con un equipo muy bueno acabó quedándose con su segundo título liguero tras derrotar en entretenida final a la Universidad de Guadalajara, y pues hay que marcar que el equipo pues era dirigido por La Puente, ¿no? De nuevo. Sí, 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 por la Puente y la verdad es que esos partidos en Puebla también ya marcaban una diferencia porque pues estaba Maurer ahí, ¿no? Entonces el duelo entre Puebla y los equipos de Televisa pues siempre cobraron relevancia, que además se plasmaban en un espíritu genuino de competencia en la cancha, porque Puebla en verdad armó un equipo muy competitivo y que brindaba un espectáculo pues muy atractivo para la tribuna y muy atractivo para los televidentes. Sí, en verdad que jugaban muy bien, tenían una buena directiva y lo cual se reflejó también en la cancha. De aquí el equipo Exactamente. campeón fue el Puebla, gol individual Jorge Comas del Veracruz, que hay que decir que el Veracruz tenía un equipo terrible, Ujú. pero trajo un par de buenos jugadores, entre ellos Jorge Comas, que en su primer temporada pues hace 26 goles y es campeón de goleo, campeón de Copa México Puebla,
campeón de campeones Puebla. O sea, se llevó todo. Todo. Y desciende a segunda división el Atlante. En la clasificación general hubiera ganado el América, si se hubiera jugado normal como campeón del primer equipo, América hubiera sido campeón, y Pumas segundo con 46, Puebla tercero con 46. O sea, Sí, la no deja diferencia de goles nada más. y que tuvo una excelente temporada. Y bueno, como datos, el Monterrey dirigido por el chileno Pedro García, que se ha ido de Puebla para el Monterrey, es el equipo que ha realizado una mejor fase grupal sin haber clasificado la liguilla. Rayados quedó fuera de la fase pese a ser el cuarto mejor de la tabla, pero por ser el tercero de su grupo. Recordemos que en ese momento se armaban 4 grupos y calificaban los 2 primeros de cada grupo. Entonces, al quedar en tercero del mejor grupo que había, pues queda fuera, aún siendo el cuarto. Estaba por solamente por debajo de Pumas, que había sido segundo general, y de Puebla, que había sido tercero. Bueno, como ya dijimos, el Puebla se lleva todo, la Copa ante Tigres, la Liga ante la ODG, Cruz Azul, Tampico, Madrid y Atlante pelearon por no descender. Todo se resolvió al final. Atlante, que se había mudado a Querétaro con todo y celada de portero, descendió. Se fueron. Pero ¿Y qué fíjate, era la Volpe el técnico que desciende? Sí. ¿O ya lo habían echado? No, creo que sí era la Volpe, no recuerdo. Mejor ahorita lo buscamos, pero fíjate qué mala temporada de Cruz Azul, quedó en un lugar 18 de 20, ¿no? De subcampeón al descenso, ¿no? Sí, una de las peores. Ese es el gran fracaso del equipo subcampeón. Sí. Empresarios de Veracruz compran la franquicia del ascendido Potros Neza, que es el otro equipo que decíamos que es del Seguro Social, sí. que aquí ya pertenecía a Toño García. Se lo llevan al puerto, reviven a los Tiburones Rojos, y lo más destacado fue, como ya decía, la contratación de Jorge Comas, que fue campeón de goleo en su primera temporada. El Puebla se hace de los servicios de Julio César Romero Romerito, ex de Barcelona, ex del Cosmos de Nueva York, y aunque llega algo viejo, pero pues todavía le da una buena cuerda y ayuda al Puebla para llegar a donde estuvo, a ser campeón. Además, también contratan a Pablo Larios, que es de Cruz Azul, a Edgardo Fuentes, también de Cruz Azul, de Cruz Azul, al Chepo de la Torre, al que repatriaron tras su paso por Oviedo, y arma pues un conjunto de ensueño. Bueno, viene también lo que él se había dicho del lío televisivo, que ya lo platicamos, nada más comentar que fueron amenazados con desafiliación el América y el Necaxa, porque cuando se hizo todo lo del pago acordado y que Imevisión pagó y que Televisa pues tuvo que pagar lo que se le pidió, no quiso meter ni América ni a Necaxa sus equipos en el contrato, y entonces lo siguió transmitiendo. Un par de fechas que no transmitió ningún otro equipo mientras no llegó a un acuerdo, sí transmitió los de sus conjuntos. Sí. Entonces, finalmente, pues al decir que iban a ser afiliados, tuvo que torcer las manos y aceptar que ya no tenía todo el paquete del fútbol solo para ellos, ¿no? Sí, luego se la cobraron durísimo a Ibarra y a Maurer, pero... Sí, ya llegaremos a eso, pero durísimo. Bueno, llegan grandes extranjeros, además de los ya mencionados de Puebla, llega Edu para el América, el que iba a ser primero contratado y en su lugar fue contratado Santos. Él llega por fin Edu. Llega Sergio Almirón y Jorge Borelli para Tigres, Juan Carlos Vera Pumas. Fundamental Juan Carlos Vera para Pumas. Jorge Gabri Iriapuato, Robert Dante Siboldi al Atlas, también fundamental. Sí. Y sin lugar a dudas, el más grande de todos, llega Alex Aguinaga, el que le dijeron que venía a la América, y llegó al Necaxa. Sí, Alex Aguinaga se convirtió en un jugador de molde, de esos moldes que queremos ver en los jugadores extranjeros, no hay más, ¿no? Sí. Oye, y Edu, pues cremosón, con muchas cualidades, pero Negrito Santos se lo comió. Sí, Edu tenía eso, tenía muy buen fútbol en los pies, pero era muy flojo, y él mismo lo reconocía. Sí. Él sabía que era flojón y que en los momentos que tenía que apretar, pues apretaba, pero no en todos, ¿no? Él se las daba
a bien descansar cuando podía, entrenar lo menos que podía y sacar una que otra genialidad en los Sí, partidos. sí, sí. Sí, nada del otro mundo. Lo que sí es que dejó muchas criaturitas aquí en México, el señor Edu, ¿eh? Ah, bueno, eso no Ah, sé. caray. Sí, no, hay situaciones ahí de Edu que sí fue muy irresponsable este jugador brasileño. Bueno, hay que ver si alguno de ellos tiene las cualidades del padre, a lo mejor. Pues, o mientras no sea flojo. Bueno, luego de 18 años como profesional se retira Ignacio Flores, Ujú. siempre con la playera de Cruz Azul, y se retira el 14 de octubre enfrentando al Guadalajara, que como bien dices tú, yo no sabía, pero que los hermanos Flores le iban a las Chivas, a lo mejor por eso buscaban retirarse ante el Guadalajara. Sí, 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 y Nacho lo dijo en una entrevista que tuve con él, que para él fue muy grato haberse retirado contra Chivas, ¿no? Este partido contra Chivas, no me acuerdo, sí lo vimos en el programa pasado, ¿no? La final aquella de Pumas contra Cruz Azul, también fue uno de los partidos que más recordaba Nacho y la familia Flores. Sí, en ese porque estaban los dos y comentamos, bueno, comentaste de que los dos le iban a las Chivas y pues sí, justo se retira enfrentando a Chivas y que hay que recordar que pues a Cruz Azul le gustaba retirar jugadores contra Chivas, porque Sí, también contra Chivas, Bustos creo que también contra Chivas, pues aquí Flores contra Chivas y por ahí hay algún otro que también hemos dicho que también se retira contra Chivas. oye, y jugadores como Ah, pues el Nacho Wendy Flores, Mendizábal, ¿no? El Wendy ¿eh? Mendizábal El Wendy también. juega Cruz Azul, juega en Cruz Azul y juega en Guadalajara un tiempo y se retira, creo que en este caso al revés, contra Cruz Azul. Sí. Oye, y también digo, si aquí estamos hablando de los partidos de culminación, muchos de los jugadores como Nacho Flores, como el propio Manuel Negrete, empezaron en Pachuca, ¿no? ¿Sí? Entonces son historias por ahí. El propio Jorge Campos, que creo que estaba en Cruz Azul y en Cruz Azul no le hicieron caso. Esos orígenes luego que uno no los toma ni en cuenta, pero sí, mucha gente piensa que Manolo Negrete es creación de la cantera Puma y no lo es. Empezó con Pachuca, lo descubrió Pachuca. Pues sí, aunque sí lo pulieron en Pumas, eso Ah, sí. claro, pero no nació ahí. Eso sí, ¿no? Otro dato, el estadio de los Tigres fue multado con 3 partidos de suspensión cuando en un encuentro contra Cruz Azul ambos jueces de línea fueron agredidos por aficionados con pilas y piedras. Mm, mm. Los Tigres tuvieron que jugar en el estadio de Ciudad Victoria y hay otra curiosidad, previo al partido, alguien arroja en el vestuario de los visitantes, que eran las Cobras, gas lacrimógeno y aunque los jugadores y el cuerpo técnico abandonaron el lugar del vestuario, pues varios jugadores resultaron afectados y no pudieron jugar, y el que más sufrió fue el portero titular Alberto Aguilar, quien inclusive fue a dar al hospital y tuvo que parar el arquero suplente Alan Cruz, porque la federación dijo que el partido se jugaba. Y ganaron los felinos 4-2, el estadio fue vetado, entonces los Tigres que ya habían salido de su cancha, que ahora salen de aquí porque también son vetados, tuvieron que trasladarse al estadio del León a jugar los partidos que les quedaban. Oye, el Marte R. Gómez es el estadio de los Correcaminos. ¿Y Sí. sabías tú que los planos de ese estadio, mientras el gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo intercambio cultural con el gobierno alemán, les regalaron los planos que tenían los alemanes dentro de sus planes de desarrollo deportivo y es un estadio olímpico tipo alemán de los que podemos ver en diferentes lugares de Alemania y eran los planos que tenían para construir estadios municipales o comunales y se los trajo el gobierno de Cárdenas y creo que de Marte R. Gómez, como iba de enviado de la delegación olímpica en el 36, también fue parte de este intercambio cultural arquitectónico deportivo que tuvo México con la Alemania nazi. Sí, que hay que decir que Marte R. Gómez era un gran impulsor del deporte en México y del fútbol en particular, le encantaba, pero de todo el deporte, es uno de los hombres fuertes para apoyo del deporte mexicano con la CONADE, con la CODEME, que puso también dentro de los torneos nacionales, pues trató de ahí
de que el gobierno pudiera apoyar económicamente para que los jóvenes pudieran hacer deporte, pues varias cosas relativas, un gran personaje para el deporte en nuestro país. Sí, 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 sí. De los generales revolucionarios, ¿no? O de los hombres que hicieron la revolución. Así es. Pues mis otros datos, bueno, la Volpe ya no era el entrenador del Atlante que se fue porque la Volpe había dejado el Atlante por tener gloria y dinero, se había marchado a las Chivas y sí obtuvo el dinero, pero no la Pero gloria, no la porque gloria. un fracaso rotundo. Después de 14 partidos dirigidos, ocupaba el lugar 18 de la tabla con 2 ganados, 5 empatados y 7 perdidos. Y lo releva Arpad Fekete, fíjate nada más, Sí. con quien las Chivas habían ganado los torneos en 58, 59, 59, 60, 30 años atrás, pues llega Fekete. No está mucho tiempo, pero bueno, se regresa, ¿no? El gran bombero, Y es su último equipo, Charlie. ¿sí? Y por cierto, el Atlante hiló 13 jornadas sin conocer el triunfo, lo que lo lleva directo a la segunda división. Y el 15 de diciembre, una nota triste, 15 de diciembre del 89, muere otro de los grandes del fútbol mexicano, el Diente Rosas. Ya hablamos hace rato de su hermano, pues uno muere creo que en enero y el otro en diciembre. Mundialista en el 30, fue campeón con Atlante, fue campeón también con el Club España en el único año que estuvo con ellos. Y pues, como ya les decíamos, Fernando Marcos decía que era uno de los mejores jugadores que había visto, ¿no? Sí. Decía, quitando a Casarín y a el Pirata Fuente, el otro grande que vi fue al Diente Al Rosas. Diente. Y no se le ha reconocido, no está en Salón de la Fama, esperemos que algún día llegue. O mandé. No creo, mi Charlie. Ya esas listas son inamovibles, Pues sí. desgraciadamente. Bueno, esta es la primera temporada de Tomás Boy como director técnico, dirige el Tampico Madero por 26 partidos, logra salvar al equipo del descenso y, por cierto, fue suspendido 2 meses de estar en la banca por decir que se le estaba favoreciendo al Atlante en la lucha por el descenso. Ahí llega Tomás Boy y llega prendiendo lumbre como siempre lo ha hecho, ¿no? Sí, 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 incendiando el paso del jefe. Oye, también, pues hay otro deceso en ese año, en este caso de los directivos, de un directivo, Sergio León Chávez, muere el 3 de enero, ¿no? Exacto, uno de los grandes directivos del fútbol mexicano, de esos queridos en los inicios del profesionalismo, muere el 3 de enero y días más tarde el estadio de Irapuato cambia de nombre tomando el del directivo. Sí. Otro dato triste, el dueño del Morelia, Nicandro Ortiz, fue secuestrado el 16 de febrero, fue puesto en libertad días más tarde en la madrugada en un lugar alejado y este hecho minó su salud, minó su fortuna y a larga es lo que costó que terminara por dejar al equipo en manos de TV Azteca. Sí, 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 sí. Digo, conociendo las formas de los negociantes de ese grupo, no lo dudes que haya sido un secuestro inducido para Sí, atemorizar a Nicandro, que Nicandro estaba montado en su macho de salvaguardar lo poco que quedaba de Morelia, ¿no? así es. Otro dato, el árbitro Fermín Ramírez Cermeño se retira por completo del arbitraje luego de que se le acusó de un desvío de 62 millones de pesos a la Asociación de Árbitros de la que era su presidente. No se le pudo comprobar finalmente nada, pero él decidió hacerse un lado y dijo que pues dejaba, que él sabía que no era culpable y que dejaba que las autoridades se encargaran de lo que se tuvieran que encargar, pero finalmente pues no se le comprobó que le hubiera retirado ese dinero de la Federación de la Asociación de Árbitros, ¿no? Te digo que dan miedo los nazarenos luego. Y bueno, como último dato, el 30 de abril muere Eduardo Baldatti, el único entrenador que ha logrado darle un campeonato de liga al Atlas y también su primer descenso, ¿verdad? En el Sí. 54. Años después se hizo cargo de las fuerzas básicas a las que le llamó la academia. Y creo que Baldatti también necesitaría no el Salón de la Fama, pero sí algún reconocimiento en Atlas, ¿no? Porque
pues prácticamente los héroes del 51, pues pasan de largo en la historia rojinegra y pues si su historia pesa tanto en la afición, pues acentos como este no deberían de faltar en la nueva administración que se ha hecho el grupo Orlegui de este equipo rojinegro. Ya lo había hecho TV Azteca, les pasó el centenario de largo, y Orlegui, que también pues está dando pasos muy irregulares y que lo tienen en la incertidumbre total este equipo rojinegro que de un tiempo para acá ha peligrado, se mantiene gracias a ese poder de su historia, pero nada más. Sí, que es un equipo que no se merece eso. Ha dado una cantidad impresionante de jugadores, sobre todo porteros y defensas al fútbol mexicano, y que pues, se inicia con esto, ¿no? Con Baldatti y la creación de las fuerzas básicas a la que él mismo le llamó la academia, y que así se le quedó por la forma de juego. Y pues es algo que deberíamos de agradecerle todo el fútbol mexicano por la cantidad de, de, de jugadores que han surgido de la academia. Podríamos nombrarlos y nombrarlos de todos los que han salido de ahí, pero pues que el club está semi perdido y semi abandonado, como llegó a ocurrir con el Atlante, que fue pasando de mano en mano, y que hoy está ahí en el ascenso. Y pues no dudo que en 2 o 3 años el Atlas esté en el ascenso o desaparecido si no se le hace caso. Y mira que Iraragorri tiene buenos proyectos, ¿eh? Pero sí, es muy difícil. Atlas es una institución que ha perdido sus elementos más importantes. Primero, perdió la calidad de ser un club sociodeportivo. Y después, pues la historia la desechan los nuevos propietarios y es el vínculo que mantiene a la afición cerca de este equipo tapatío, que no ha ganado nada en más de medio siglo y sin embargo la afición es noble y es leal como pocas. Sí, además como debe de ser, cuando te casas con un equipo, pues tratas de que sea para siempre, ¿no? Hay circunstancias que a lo mejor te hacen de lado, te doblegan, pero en el Atlas es impresionante la afición. Hay niños, adolescentes y adultos que jamás en la historia han visto al equipo ganar y sin embargo están ahí. Sí, por eso lo dijo Bielsa. Tiene un poder que los empresarios jamás se van a dar cuenta y no van a percatarse de lo que tienen en las manos porque no es un tangible, no es una parte de la infraestructura, no es algo que puedas comprar y vender, es algo que se ha construido a través de muchísimos años y de personajes, como bien lo dices, como Baldatti y los héroes de ese Atlas del 51, pero también de los héroes que han fracasado y que han portado la camiseta con honor y con orgullo. Así es. Pues Charlie, hemos llegado al final de esta novena década, vamos a entrar al programa final en la próxima entrega y por lo pronto pues preparémonos para la votación del Salón de la Fama que ya se acerca también el 10 de noviembre y preparemos algo para cuando tengamos ya a los investidos. Sí, estaremos hablando de los investidos y a lo mejor, si se puede, un poco antes de algunos de los que están propuestos, ¿no? Tendríamos que hacerlo la próxima semana si queremos hacer un previo y postergamos un poquito la entrega del último del serial. Déjame ver en el calendario, pero de una vez para que nuestros amigos sepan, no, mira, lo podemos hacer, si te parece, la próxima semana es 1 de octubre, terminamos la última década del serial, y el día 5 perdón, ya me hice bolas aquí, espérame. No, tendría que ser la próxima semana, Charlie. 5 de noviembre, porque la votación es el 10. Ok, sí lo hacemos y ¿Sí? platicamos algo de algunos de los, si no de todos, por lo menos de algunos de los que están ahí en la lista, por lo Ya menos de los. tienes tus listas yo ya le comenté algunas cosas a Toño Moreno, pero sí hay muchas injusticias en las listas, están muy reducidas, Sí, muy hay injustas. muchas, y lo hemos visto y pues no se ha hecho gran cosa, pero pues hay que seguirla, hay que seguir presionando con el hecho de que hay futbolistas que tienen que estar ahí y que no nos podemos ceñir a que las listas cada vez se van acortando más, Sí, de acuerdo a la cantidad de votos que han tenido los jugadores,
se decide si siguen o no siguen y es injusto. En unos 4 o 5 años no vamos a dar listas. Y también en el caso internacional, va a llegar un momento en que pues, mejor se lleven a Montevideo o a Buenos Aires el museo y el Salón de la Fama, porque pues ingleses no hay, húngaros no hay, soviéticos no hay, pues, croatas no hay, bueno, de la ex Yugoslavia. Vamos, hay muchos personajes. Bueno, si nos vamos a Asia, pues no hay presencia. En África es reducida. De Oceanía no tenemos tampoco presencia. Entonces, el factor internacional creo que debe de tener una modificación en el reglamento, porque pues sí, están entrando personajes que en algún momento tendrían que estar, desde luego, pero está dejándose fuera a un cúmulo de jugadores muy por encima de los que están en las listas, y eso es injusto, no es correcto, no le da credibilidad al recinto. Sí, claro, y es lo que tendremos que cambiar, pero pues como de pronto se hace por votaciones y la mayoría de los que vota, para ellos el fútbol que existe es de los 70 para acá, pues no se Sí, puede hacer mucho más. sí, hay un grave problema, y más que no vamos a poder reunirnos este año y no se pueden discutir los asuntos importantes. Pero bueno, mi Charlie, ya lo platicaremos la semana que entra. Pues muy bien, amigos, hasta la próxima. Un abrazo a todos y sigamos cuidándonos. Nos vemos la próxima semana en el otro lado del balón. Muchas gracias.